Bienvenidos a esta lección del curso completo de Adobe Illustrator. Continuamos con las opciones de texto. Ya habíamos visto en la lección anterior un poco de este panel carácter, pero vamos a continuar con las opciones. Habíamos quedado en interlineado, por lo cual vamos a seguir con kerning. El kerning trabaja de dos maneras. Una es colocando una medida entre dos caracteres y otra colocando una técnica de separación en específico. Miremos cómo es la separación entre dos caracteres. Para esto vamos a colocarnos en la herramienta texto y hacemos clic entre dos caracteres, por lo cual ya se nos van a activar estas opciones para colocar negativo o positivo. También, como detalle particular, en todas las cajas donde hayan números en Illustrator podemos hacer operaciones, por ejemplo, multiplicación, o podríamos hacer una división utilizando el slash. En este caso estamos colocando la medida solamente en dos caracteres y es imprescindible entender que hay que colocar el cursor de inserción de texto entre los dos caracteres, ya que si yo arrastro no lo va a reconocer. Ahora, seleccionemos el texto con la herramienta selección y vamos a mirar cómo es esto de las técnicas de separación. Tenemos auto, que define la separación con la cual el diseñador de tipos diseñó la tipografía. Podemos colocarle óptico, que es una separación muy interesante porque el programa calcula ópticamente los espacios de tal manera que se vea bien. No importa si un carácter es curvo o si es inclinado, él va a tener en cuenta los espacios ópticamente para que estéticamente se vea bien. Esta opción puede funcionar más en letras redondas que en letras cuadradas, pero también tenemos esto que se llama métricas solo latinas, que hace una separación de otra manera. Dependiendo de lo que necesitemos, vamos a utilizar estas opciones. Tenemos también el tracking, que es separación entre caracteres, y basta con colocar un número y el programa le colocaría esta medida para todos los caracteres. Tenemos la distorsión vertical, que puede ser positiva o puede ser negativa. Tenemos la distorsión horizontal, que funciona de la misma manera. Y más abajo encontramos lo que se llama el desplazamiento vertical. Podríamos seleccionar uno o más caracteres y cambiar ese desplazamiento en positivo o en negativo. Podemos también rotar a la derecha o a la izquierda, y acá en la parte inferior tenemos otras opciones. Por ejemplo, si queremos todo en mayúsculas o si queremos utilizar versalitas, se verían mayúsculas grandes, mayúsculas pequeñas. También tenemos lo que se llama el superscript o superíndice, o el subscript o subíndice. Podríamos también tachar o subrayar. Algo que es muy importante es el idioma, ya que el idioma determina la separación silábica y la corrección ortográfica, por ejemplo, de un párrafo. En este caso yo le estoy asignando el idioma español. Por ejemplo, cuando una versión de Illustrator se instala en inglés, el idioma viene por defecto en inglés, y esto es delicado si yo estoy diagramando en español, ya que las separaciones van a venir en inglés. Entonces, en este caso, como yo lo tengo en español, si yo me coloco en la pestaña párrafo, donde yo puedo, entre otras cosas, manejar el alineamiento, puedo manejar también las viñetas, podemos aplicar espacios antes y después del párrafo, pero entre todas esas cosas tenemos la separación. De esta manera activamos la separación para el texto en español de la forma correcta. También tenemos el enfoque. El enfoque es importante cuando los textos van a salir en píxeles. Para que nosotros podamos ver los diferentes tipos de enfoque, es importante que nuestro Illustrator esté en vista de previsualización de píxeles. Una vez que estemos acá, vamos a ver una previsualización como si este texto estuviera en un archivo PNG, JPG o estos tipos de archivos que son de píxeles. Seleccionando el texto puedo aplicar el suavizado. Hacemos clic en ninguno, sería sin suavizado. Aquí le colocamos enfocado, nítido o fuerte. Vamos a desactivar previsualización de píxeles. Por último tenemos lo que son los ajustes a pictograma. Para activar los ajustes a pictograma es importante, número 1, hacer clic en ver, ajustar a pictograma, y número 2, ver guías inteligentes.
Una vez hecho esto, se activan todos los iconos de ajuste a pictograma. Vamos a ir a la herramienta pluma y vamos a hacer clic en uno de los textos para a continuación activar ajustar a pictograma. El texto nos muestra un resaltado. Vamos a desactivar estas opciones y miremos cómo sería el primero. Se llama punto de anclaje. Cuando nosotros hacemos clic, él va a tratar de activar o previsualizar esos puntos de anclaje en las guías inteligentes, de tal manera que si nosotros vamos a dibujar algo con la pluma, teniendo como base esa tipografía, nos va a ser más fácil seguir esos puntos para crear una forma basada en ese carácter. Si utilizamos el segundo sería basado en las diagonales, por lo cual tendría en cuenta las diagonales y se acoplaría a esas diagonales. Cada una de estas opciones tiene algo similar. Por ejemplo, guías de proximidad nos mostraría esas guías de proximidad para que nosotros coloquemos aquí nuestros puntos y se adecúen los puntos a esas guías inteligentes. También podríamos decirle bordes del pictograma y se resaltarían los bordes del pictograma. Y también tenemos este que se llama ajustar a la X, que sería básicamente X, Z, V y W, como lo vemos en el mensaje alterno, la V corta, mientras se dibuja. Y por último tenemos la línea base, que nos mostraría también las guías de la línea base de cada uno de los pictogramas. Si queremos información mucho más específica de cómo trabaja esto, podemos hacer clic aquí en la I, donde el programa nos llevará directamente a la ayuda de Adobe, donde podremos ver específicamente cómo se trabajan los ajustes en cada uno de los pictogramas al detalle. Y de esta manera trabajamos tanto el panel carácter como el panel párrafo.